Memphis en agosto lleva un peso particular. El aire cuelga bajo y espeso, presionando contra la ciudad como algo esperando asentarse. En la noche del 15 de agosto de 1977, las temperaturas se mantuvieron rondando los 80 altos mucho después de la medianoche, y la humedad se aferraba a todo. Las calles, los árboles, las columnas blancas de una mansión sentada en una colina entre 764 Elvis Presley Boulevard. Detrás de esos muros, detrás de las puertas de la música, con sus siluetas de hierro de un hombre y su guitarra, la propiedad conocida como Graceland estaba despierta. A menudo estaba despierta a esta hora. Los ritmos internos se habían invertido hace mucho tiempo. La luz del día significaba dormir. La oscuridad significaba actividad. Y en esta noche en particular, el hombre que era dueño de la casa, que la había comprado 2 décadas antes, como un joven de 22 años, con más dinero del que sabía qué hacer con, estaba inquieto. Había regresado a casa alrededor de la medianoche de una visita a su dentista. El trabajo dental a esa hora era poco notable para los estándares de su vida. Las citas sucedían cuando él quería. El mundo se doblegaba a su horario, no al revés. En las primeras horas de la mañana, en algún momento después de las 4, estaba en la cancha de racquetball detrás de la mansión, jugando con miembros de su séquito. Los juegos eran casuales. Se movía más lentamente ahora de lo que solía hacerlo. Su peso había fluctuado durante años, y a los 42, su cuerpo ya no respondía como lo hacía cuando lo agitó por primera vez en las pantallas de televisión y los escenarios de conciertos. Pero aún jugaba. Aún cantaba entre puntos, a veces sentándose en el piano en el salón de la cancha después, repasando canciones gospel y viejas baladas. Aquellos que lo escucharon esa noche dirían más tarde que su voz permanecía intacta por cualquier otra cosa que hubiera cambiado. Se retiró a su suite de dormitorio alrededor de las 7 de la mañana. Ginger Alden, su novia de varios meses, ya estaba allí. Le dijo que iba al baño a leer. Esto no era inusual. A menudo pasaba horas en el espacio contiguo, un baño grande con una silla de lectura. Ella se durmió. La casa se instaló en su silencio diurno. Las horas que siguieron existen solo en la ausencia. Nadie lo revisó. Nadie entró en la habitación. El personal se movió a través de sus rutinas en otras partes de la casa. Su padre, Vernon, vivía en una residencia separada en la propiedad. Su hija, Lisa Marie, de 9 años, se alojaba en Graceland esa semana, pero los niños mantienen ritmos diferentes, y el suyo no se cruzó con el de él esa mañana. La mansión estaba llena de gente. Sin embargo, cada uno ocupaba un corredor separado de su extensa interior. Fueron aproximadamente las 2:20 de la tarde, cuando Ginger Alden despertó y encontró la puerta del baño aún cerrada. Llamó. No hubo respuesta. Cuando abrió la puerta, lo encontró en el suelo, boca abajo, su cuerpo habiendo caído hacia adelante desde la silla de lectura. Pidió ayuda. El intercomunicador la conectó con otras partes de la casa. En momentos, miembros del personal llegaron. Alguien intentó la resucitación. Alguien llamó a una ambulancia. Los paramédicos que llegaron a Graceland encontraron una escena de caos controlado. El hombre en el suelo no respondía. Su rostro se había descolorido. El rigor mortis, algunos sugerirían más tarde, ya había comenzado a instalarse, aunque las cuentas oficiales disputarían esto. Fue transportado al Hospital Baptist Memorial, el mismo hospital donde había sido tratado numerosas veces a lo largo de los años. Los esfuerzos para revivirlo continuaron en el camino. A las 3:30 de la tarde, fue declarado muerto. La causa oficial, como se registraría, fue arritmia cardíaca, un latido irregular que condujo a un paro cardíaco. La condición subyacente se atribuyó a la enfermedad cardíaca hipertensiva. El anuncio fue hecho a la prensa en horas.
La noticia se extendió a través de estaciones de radio y servicios de cable, con una velocidad que igualaba la magnitud del nombre. Elvis Presley estaba muerto. Pero incluso en esas primeras horas, las preguntas comenzaron a surgir. El médico forense de Baptist Memorial, Dr. Jerry Francisco, dio una conferencia de prensa esa noche. Declaró que los hallazgos preliminares de la autopsia no indicaban evidencia de abuso de drogas. La muerte, dijo, fue natural. Sin embargo, los resultados de toxicología no se habían completado. Los hallazgos completos de la autopsia no estarían disponibles por semanas. Y cuando sí surgieron, serían sellados, ocultos de la vista pública por una maniobra legal que los mantendría ocultos durante décadas. Dentro de Graceland, el personal se movió rápidamente. Se hicieron llamadas telefónicas. Los visitantes fueron controlados. Las puertas permanecieron cerradas. Lo que sea que hubiera sucedido en ese baño, cualquier secuencia de eventos que hubiera llevado a un hombre de 42 años a yacer boca abajo en el suelo, mientras el resto de la casa dormía, sería manejado con cuidado. La historia oficial ya se estaba formando. Pero las historias, una vez puestas en movimiento, tienen una forma de encontrarse con la fricción. Y esta encontraría más que la mayoría. La propiedad tenía una historia antes de que él llegara. Construida en 1939 para el doctor Thomas Moore y su esposa Ruth, la mansión Colonial Revival tomó su nombre de la tía de Ruth, Grace Tuff, cuya familia había sido dueña de la tierra desde la década de 1890. La casa se asentaba en casi 14 acres de pastizales y bosques al sur de Memphis, lo suficientemente lejos del centro de la ciudad para sentirse como campo, pero lo suficientemente cerca para seguir siendo accesible. Era para los estándares de su tiempo una propiedad de caballero, columnas blancas, contraventanas verdes, un largo camino de entrada bordeado de robles. Los Moore vivieron allí durante casi 2 décadas, antes de que las presiones financieras forzaran una venta. En marzo de 1957, un joven con una reciente racha de discos de éxito y una creciente reputación de controversia hizo una oferta de $100,000. Tenía 22 años. Su nombre se había vuelto sinónimo de un nuevo tipo de música y un nuevo tipo de movimiento, caderas balanceándose en las pantallas de televisión, adolescentes gritando en auditorios, ministros advirtiendo a las congregaciones sobre la decadencia moral. Había superado las modestas casas de su infancia en Tupelo, Mississippi, y las pequeñas casas que su familia alquiló después de mudarse a Memphis. Necesitaba espacio, necesitaba puertas, necesitaba muros. Graceland proporcionó los 3. La compra se cerró en abril y se mudó con sus padres, Vernon y Gladys, poco después. La casa fue renovada extensamente durante los meses siguientes. Las habitaciones fueron redecoradas de acuerdo a sus gustos, que se inclinaban hacia lo ornamentado y lo personal. La sala de estar adquirió un sofá blanco de 15 pies. El comedor fue equipado con muebles a medida. Se instaló una fuente de sodas en el sótano, un vestigio de la cultura de las farmacias en la que se había criado. Afuera los terrenos fueron cercados, y las ahora famosas puertas de la música se erigieron en la entrada, paneles de hierro forjado que representaban al hombre mismo con una guitarra, notas musicales flotando a su alrededor. Desde el principio, Graceland fue más que una residencia. Fue una fortaleza. La fama que había descendido sobre él en 1956, tras apariciones en la televisión nacional y el lanzamiento de discos que se vendían en cantidades que la industria nunca había visto, trajo consigo una especie de asedio. Los fans se reunían fuera de las puertas a diario. Algunos acampaban durante la noche, otros pasaban lentamente en coche, esperando un vistazo. La atención era implacable y dio forma a la arquitectura de su vida. Los muros de Graceland se convirtieron en el límite entre la existencia pública y el refugio privado, aunque la distinción se difuminaría con el tiempo.
Su madre, Gladys, nunca se ajustó completamente a la casa. Había pasado su vida en la pobreza, en chozas de escopeta y viviendas públicas, y la elevación repentina a la vida en una mansión la inquietó. Se preocupaba por su hijo, por la gente que lo rodeaba, por la velocidad a la que todo estaba cambiando. Su salud, nunca robusta, decayó constantemente después de la mudanza. En agosto de 1958, poco más de un año después de que se hubieran instalado en Graceland, murió de un ataque al corazón a la edad de 46 años. Él estaba en Texas en ese momento, completando el entrenamiento básico para el ejército, habiendo sido reclutado a principios de ese año. Regresó a Memphis para el funeral y fue fotografiado llorando abiertamente junto a la tumba. Fue enterrada en el cementerio de Forest Hill, aunque sus restos serían trasladados más tarde a Graceland misma. Su muerte marcó un punto de inflexión. Aquellos que lo conocieron antes y después a menudo describían el cambio en términos similares. Algo se cerró. La apertura que había caracterizado sus primeras interacciones con fans y prensa dio paso a algo más reservado. Graceland, que había sido concebida como un hogar familiar, se convirtió en un espacio definido por su ausencia. Su dormitorio fue preservado, sus pertenencias permanecieron, y la casa, de alguna manera fundamental, se convirtió en un monumento a la pérdida, incluso mientras continuaba sirviendo como cuartel general para un imperio en expansión. Los años en el ejército lo llevaron a Alemania, donde sirvió hasta 1960. Graceland se quedó esperando. Vernon supervisó la propiedad en su ausencia, manejando al personal y las finanzas con diversos grados de competencia. Cuando llegó la descarga, el regreso a Memphis fue triunfal a su manera, pero la industria a la que regresó había cambiado. El rock and roll se había suavizado. La energía cruda de mediados de los 50 había dado paso a sonidos más limpios, artistas más suaves. Su manager, el coronel Tom Parker, lo dirigió hacia Hollywood, y los primeros años 60 se convirtieron en un borrón de contratos cinematográficos. 3 películas al año, tramas formulistas, álbumes de bandas sonoras que se vendían de forma fiable, pero carecían del peligro de su trabajo anterior. Graceland, durante estos años, funcionó como una estación de paso. Regresaba entre rodajes de películas, reuniendo a su séquito a su alrededor, organizando fiestas toda la noche e improvisados partidos de fútbol en el jardín delantero. El grupo que lo rodeaba, jóvenes de Memphis, amigos de sus primeros días, empleados que se convirtieron en compañeros, se convirtió en un elemento permanente. Vivían en la casa o en alojamientos cercanos. Viajaban con él, comían con él, veían películas con él, seguían su horario. La prensa eventualmente les daría un nombre: la mafia de Memphis. El término conllevaba implicaciones de lealtad e insularidad, de un círculo cerrado operando por sus propias reglas. Ambas implicaciones eran precisas. El círculo íntimo operaba de acuerdo con códigos no escritos. La lealtad era primordial. Se esperaba discreción. Y la proximidad a él, física, social, emocional, determinaba la posición de uno dentro de la jerarquía. Los hombres que componían este grupo tenían varios títulos oficiales: guardaespaldas, conductor, asistente personal, manager de gira. Pero los títulos oscurecían la naturaleza más fundamental del arreglo. Eran compañeros en una vida que se había vuelto demasiado extraña, demasiado aislada, demasiado alejada de la experiencia ordinaria para ser navegada en solitario. Les pagaba salarios, les compraba coches, a veces por impulso, a veces en racimos, Cadillacs para todos, repartidos como cotillones. A cambio, proporcionaban presencia. Llenaban las habitaciones de Graceland con actividad, con ruido, con la simulación de normalidad. La economía de este arreglo se manejaba de forma flexible. Vernon Presley gestionaba las finanzas, aunque sus calificaciones para el papel
no se extendían más allá de ser el padre del hombre que ganaba el dinero. Los gastos se pagaban de cuentas, que Vernon supervisaba con una frugalidad nacida de su crianza, de la era de la depresión, que a menudo chocaba con el instinto de su hijo hacia la extravagancia. La tensión entre ellos en asuntos financieros era persistente pero rara vez confrontacional. Vernon entendía su posición. El dinero no era suyo. La casa no era suya. Su autoridad derivaba enteramente de la voluntad de su hijo de concederla, y esa voluntad tenía límites. El coronel Tom Parker ocupaba una posición diferente por completo. El manager había guiado la carrera desde 1955, negociando contratos, reservando giras, orquestando la transición de fenómeno regional a obsesión nacional. Sus métodos eran poco ortodoxos. Sus antecedentes eran oscuros. Afirmaba ser de Virginia Occidental, pero la evidencia sugeriría más tarde que nació en los Países Bajos y había entrado ilegalmente a los Estados Unidos, un hecho que, de ser cierto, explicaría su renuencia a permitir que su cliente actuara internacionalmente. El coronel tomaba un porcentaje de las ganancias que los observadores de la industria consideraban excesivo, llegando eventualmente al 50% de la mayoría de los flujos de ingresos. Pero la asociación perduró, unida por contratos y por algo más difícil de definir, una dependencia mutua que ninguno de los dos hombres parecía capaz o dispuesto a romper. La cuestión del control dentro de este arreglo sigue siendo discutida. Parker tomaba decisiones sobre la dirección de la carrera, sobre qué películas aceptar, sobre los horarios de las giras y la mercancía. Pero el control no era absoluto. El hombre en el centro conservaba el poder de veto, al menos en teoría. Podría haberse negado a los contratos cinematográficos, que según se informa, despreciaba. Podría haber exigido material diferente, directores diferentes, términos diferentes. El hecho de que no lo hiciera, que la década de 1960 se convirtiera en una procesión de películas intercambiables con canciones olvidables, sugiere algo más complicado que la simple manipulación. Había pasividad en ello, tal vez, o agotamiento, o un reconocimiento de que la maquinaria se había vuelto demasiado grande para redirigir. Graceland reflejaba estas tensiones. La casa era su dominio, el único espacio donde la influencia de Parker no penetraba directamente. Pero también era un espacio moldeado por la evitación. Las conversaciones serias sobre la dirección de la carrera rara vez ocurrían allí. Los negocios se realizaban en otros lugares, en oficinas de Los Ángeles o suites de hotel en Las Vegas. Graceland era para el ocio, para el escape, para el mantenimiento de un mundo que existía paralelo a la industria que lo financiaba. Las reuniones nocturnas, las proyecciones de películas en el teatro del sótano, los paseos en carritos de golf por la propiedad. Estos eran los rituales de una vida deliberadamente construida para excluir las presiones que esperaban fuera de las puertas. En mayo de 1967, se casó con Priscilla Beaulieu en una ceremonia privada en Las Vegas. Se habían conocido en Alemania durante su servicio militar, cuando ella tenía 14 años y él 24. La relación había continuado a lo largo de los años intermedios, con ella mudándose finalmente a Memphis para estar cerca de él, terminando la escuela secundaria, mientras vivía en una casa supervisada por su familia. El matrimonio fue presentado al público como un cuento de hadas, la unión sana de una estrella y su novia de toda la vida. La realidad era más compleja. Priscilla describiría más tarde los años en Graceland en términos que sugerían confinamiento tanto como asociación. Su horario dominaba. Sus preferencias dictaban. La vida en la que ella entró no era una que ella hubiera diseñado. Su hija, Lisa Marie, nació exactamente 9 meses después de la boda, en febrero de 1968. El nacimiento fue celebrado públicamente, otro capítulo en la narrativa de la realeza estadounidense que se había construido a su alrededor.
En privado, la llegada de un niño cambió las dinámicas en Graceland solo marginalmente. El séquito permaneció. El horario nocturno persistió. La paternidad, para él, existía dentro del mismo marco que gobernaba todo lo demás, ejecutada en ráfagas de afecto, luego retrocediendo detrás de las demandas del trabajo y los hábitos de aislamiento. El año 1968 marcó un giro. Las películas se habían vuelto sosas. Los álbumes de bandas sonoras se vendían menos con cada lanzamiento. El paisaje cultural se había desplazado bajo él, mientras él permanecía fijo en su lugar, cumpliendo obligaciones contractuales en estudios de sonido de Hollywood. Los Beatles habían llegado. Dylan había electrificado. La contracultura estaba remodelando la música popular en algo político, experimental, confrontacional. Se había convertido, a los ojos de muchos observadores, en una reliquia, una figura de una época anterior, preservada en el ámbar del cine mediocre y canciones seguras y olvidables. El especial de televisión que se emitió en diciembre de ese año fue concebido como un correctivo. Patrocinado por Singer Sewing Company, producido por Bob Finkel y dirigido por Steve Binder, el programa fue inicialmente concebido como una emisión tradicional de Navidad. Binder presionó por algo diferente. Quería despojar los años acumulados de compromiso, volver al artista crudo que había escandalizado y electrizado a la nación una década antes. El resultado fue una emisión que más tarde sería conocida simplemente como el especial de regreso, Comeback Special. Las secuencias más recordadas fueron filmadas en el Círculo, con una pequeña audiencia sentada a pulgadas del escenario. Vestía cuero negro, sudaba bajo las luces, tocaba con músicos que lo habían conocido antes del ejército, antes de Hollywood, antes de que la maquinaria hubiera superado a la música. La actuación fue suelta, improvisacional, marcada por risas y falsos comienzos, y momentos de genuino descubrimiento. Viendo el metraje décadas después, uno ve algo que había estado ausente de sus apariciones públicas durante años: compromiso. Estaba presente de una manera que las películas nunca habían permitido. El especial atrajo índices de audiencia masivos. La respuesta de la crítica fue entusiasta, y el éxito abrió una puerta que parecía permanentemente cerrada. Para 1969, había regresado al estudio de grabación en Memphis, cortando pistas en American Sound Studio, que producirían algunos de sus trabajos más aclamados en años: Suspicious Minds, In the Ghetto, Kentucky Rain. Las canciones eran contemporáneas en arreglo, emocionalmente directas, comercialmente exitosas. La narrativa del declive fue, por un momento, revertida. Ese verano, abrió en el International Hotel en Las Vegas, comenzando una residencia que definiría el capítulo final de su carrera como intérprete. El compromiso fue una apuesta. No había actuado en vivo ante una audiencia de pago desde 1961. Vegas era un tipo particular de escenario: adulto, sofisticado, potencialmente implacable. Los espectáculos fueron triunfales. Los críticos elogiaron su energía, su voz, su dominio de la sala. El público respondió con el tipo de fervor que había caracterizado sus primeros conciertos. El International extendió su contrato. El patrón estaba establecido. Las Vegas se convertiría en su principal lugar de actuación durante los siguientes 7 años. Pero los patrones, una vez establecidos, tienden a la repetición. Los compromisos iniciales en Vegas fueron eventos. A mediados de la década de 1970 se habían convertido en rutinas. Los espectáculos seguían estructuras predecibles. Las listas de canciones variaban poco. Los monos crecieron en elaboración, pedrería, capas, cuellos altos, como si los disfraces pudieran compensar algo que estaba menguando debajo de ellos. Realizó cientos de espectáculos, a veces 2 por noche.
ciclando a través de las mismas canciones, mientras las audiencias ciclaban a través de sus asientos. La economía era favorable. Los retornos artísticos eran menos claros. El matrimonio, mientras tanto, se había fracturado. Priscilla describiría más tarde una relación que se había vuelto insostenible. Las largas ausencias, el séquito que nunca se dispersaba, la creciente distancia entre ellos incluso cuando estaban físicamente presentes. En 1972, ella se fue. El divorcio se finalizó al año siguiente, manejado con una discreción que mantuvo los detalles más perjudiciales fuera de la vista pública. La custodia de Lisa Marie fue compartida. El acuerdo financiero fue sustancial. Y Graceland, que había sido su hogar juntos, revirtió a su configuración anterior. Su casa, su personal, sus reglas. Las partidas se extendieron más allá del matrimonio. Varios miembros del círculo íntimo se fueron durante este periodo, algunos expulsados después de conflictos con Vernon o con recién llegados, otros partiendo por sus propios términos. El grupo que lo había rodeado desde principios de la década de 1960 se estaba reduciendo, reemplazado en parte por figuras cuya lealtad era menos probada, cuyo juicio era menos confiado por aquellos que lo habían conocido por más tiempo. El aislamiento que siempre había caracterizado la vida en Graceland se intensificó. Las puertas permanecieron cerradas, el horario permaneció invertido, y el mundo exterior, con sus preguntas y preocupaciones, permaneció afuera. Los medicamentos habían estado presentes durante años. El cronograma exacto de su introducción en su vida diaria sigue siendo difícil de establecer con precisión, pero los relatos de quienes lo conocieron sugieren que el uso de medicamentos recetados se volvió significativo durante la década de 1960 y escaló constantemente a partir de entonces. Las categorías eran varias: anfetaminas para proporcionar energía, barbitúricos para permitir el sueño, analgésicos para abordar el peaje físico de las actuaciones, sedantes para calmar la mente. Las recetas venían de médicos, a veces múltiples médicos simultáneamente, cada uno quizás inconsciente de lo que otros estaban proporcionando. El doctor George Nichopoulos, conocido como Dr. Nick, se convirtió en su médico principal en 1967 y permanecería en ese papel hasta el final. La relación era inusual, según los estándares médicos convencionales. El Dr. Nick viajaba con él de gira. El Dr. Nick visitaba Graceland regularmente. El Dr. Nick dispensaba medicamentos en cantidades que más tarde atraerían el escrutinio de las juntas médicas y la aplicación de la ley. Solo en los meses finales, los registros indicarían miles de dosis recetadas en múltiples categorías de drogas. Si esto representaba tratamiento, habilitación o una combinación de ambos, depende de la perspectiva y sigue siendo un tema de disputa. El Dr. Nick más tarde defendería sus prácticas como reducción de daños, argumentando que sin su supervisión, el paciente habría obtenido sustancias a través de canales más peligrosos. El peaje físico se hizo visible a mediados de la década de 1970. Su peso fluctuó dramáticamente, a veces ganando y perdiendo cantidades significativas en el lapso de semanas. Su rostro se hinchó. Sus movimientos en el escenario, una vez fluidos y provocativos, se volvieron laboriosos. Metraje de conciertos de este periodo muestra a un hombre luchando contra su propio cuerpo, sudando a través de monos que habían sido diseñados para un físico diferente, ocasionalmente arrastrando las palabras o perdiendo el hilo de las letras. Algunas actuaciones fueron canceladas. Otras procedieron a pesar del impedimento visible. Las audiencias venían independientemente. Los espectáculos se agotaban independientemente. La maquinaria continuaba funcionando incluso mientras su componente central se deterioraba. Dentro de Graceland, el declive fue manejado en lugar de abordado. El personal se adaptó a su condición. El círculo íntimo se acomodó a sus necesidades,
cualesquiera que fueran esas necesidades a cualquier hora dada. Las comidas se preparaban de acuerdo con sus preferencias, que se inclinaban hacia lo excesivo. Alimentos fritos, almidones pesados, la rica cocina sureña de su infancia, consumida en cantidades que no guardaban relación con la orientación nutricional. El sueño llegaba cuando los medicamentos lo permitían. El despertar seguía su propio ritmo impredecible. La casa operaba como un sistema de apoyo para patrones que eran, por cualquier medida objetiva, insostenibles. La cuestión de la intervención surge naturalmente al examinar este periodo. ¿Por qué nadie lo detuvo? ¿Por qué aquellos más cercanos a él no forzaron un ajuste de cuentas con la trayectoria en la que estaba? Las respuestas son múltiples y superpuestas. Algunos lo intentaron y fueron rechazados. El temperamento que siempre había sido parte de su personalidad se volvió más volátil durante estos años, y el desacuerdo podía resultar en el destierro del círculo íntimo. Otros racionalizaron que su presencia era en sí misma protectora, que permanecer cerca les permitía moderar excesos que no podían eliminar. Otros más pueden haberse beneficiado demasiado directamente del arreglo para arriesgarse a interrumpirlo. Empleo, acceso, proximidad a la fama. Estos eran poderosos incentivos para la acomodación. Vernon Presley observó el declive de su hijo desde la casa que ocupaba en los terrenos de Graceland. El padre había sufrido su propia crisis de salud, un ataque al corazón en 1975, que lo dejó debilitado y menos capaz de manejar los asuntos de negocios que había supervisado durante 2 décadas. Su autoridad, nunca absoluta, disminuyó aún más. La relación entre padre e hijo siempre había contenido complejidades. El término de prisión de Vernon durante la infancia de Elvis, la pobreza que habían compartido, la repentina inversión de la fortuna que hizo del hijo el proveedor y del padre el dependiente. Cualesquiera que fueran las conversaciones que pasaron entre ellos durante los años finales, cualesquiera que fueran las advertencias que Vernon pudo haber ofrecido o retenido, permanecieron privadas. El coronel Parker continuó reservando giras. La economía lo demandaba. Los gastos de mantener Graceland, de apoyar al séquito, de financiar el estilo de vida que había crecido a su alrededor, requerían ingresos constantes. Las residencias de Las Vegas proporcionaron ingresos sustanciales, pero no fueron suficientes por sí solas. Las giras por carretera llenaron los huecos, llevándolo a través del país a arenas y estadios, donde las audiencias pagaban precios premium para ver a una leyenda, incluso a una disminuida. El horario era agotador para un artista sano. Para uno en su condición, era algo más por completo. Pero los espectáculos continuaron. Los contratos fueron honrados. La máquina avanzó. El libro apareció en el verano de 1977, titulado ¿Qué pasó con Elvis? Fue escrito por Steve Dunleavy, basado en extensas entrevistas con 3 exmiembros del círculo íntimo, Red West, Sonny West y Dave Hebler. Los 3 habían sido despedidos el año anterior, ostensiblemente como una medida de reducción de costos implementada por Vernon. El momento y la forma de su partida dejaron heridas que no habían sanado. El libro fue su respuesta. El contenido fue explosivo para los estándares de la biografía de celebridades en esa era. El uso de drogas fue detallado extensamente. El comportamiento volátil fue documentado. Se relataron incidentes de violencia y paranoia. El retrato que surgió fue el de un hombre desmoronándose, rodeado de facilitadores, aislado de las consecuencias por la fama y la riqueza. Los autores afirmaron que su motivación era la preocupación, que al exponer la realidad podrían conmocionarlo para que buscara ayuda. Si esta justificación fue sincera o retrospectiva, sigue siendo un tema de interpretación. El libro estaba programado para su publicación el 1 de agosto de 1977. Él estaba consciente de su inminente lanzamiento. Aquellos a su alrededor,
informaron que el conocimiento causó una angustia significativa. La gira final comenzó ese verano. El horario requería actuaciones en todo el noreste y el sur, una secuencia de conciertos, de una noche en ciudades que había tocado docenas de veces antes. Los espectáculos variaron en calidad. Algunas noches convocaba reservas de energía que sorprendían incluso a aquellos que habían observado su declive más de cerca. Otras noches, la lucha era evidente. Una actuación en Baltimore el 1 de junio fue filmada para CBS, destinada a un especial de televisión. El metraje captura algo difícil de ver: un artista claramente enfermo, hinchado y sin aliento, pero aún capaz de momentos que recordaban su antiguo poder. El especial se emitiría después de su muerte, editado para minimizar las secuencias más problemáticas. Entre las fechas de la gira, regresó a Graceland. El patrón de esas semanas finales siguió la plantilla establecida durante años: noches tardías, sueño prolongado, medicamentos administrados en horarios conocidos solo por aquellos responsables de dispensarlos. El personal de la casa mantuvo sus rutinas. Las puertas permanecieron cerradas a todos, excepto a los visitantes aprobados. Lo que sea que estuviera sintiendo sobre el inminente libro, sobre su salud, sobre la trayectoria de su vida, lo expresó solo de forma intermitente y a confidentes selectos. Ginger Alden había entrado en su vida en noviembre de 1976. Tenía 20 años cuando se conocieron, una ex reina de belleza cuya hermana había salido previamente con uno de sus asociados. La relación progresó rápidamente por medidas externas. Ella vivía en Graceland en semanas, usando un anillo de compromiso en enero de 1977. Aquellos que observaron la relación ofrecieron evaluaciones variadas. Algunos vieron afecto genuino, otros vieron un patrón repitiéndose: la atracción por la juventud, el deseo de compañía sin complicaciones, la necesidad de tener a alguien presente en las horas en que la soledad apretaba con más fuerza. El calor del verano de 1977 se abatió sobre Memphis con el peso habitual. La casa al final de Elvis Presley Boulevard continuó su existencia sellada, el aire acondicionado manteniendo un clima artificial mientras el mundo exterior sudaba. Estaba programado para partir en otra etapa de la gira el 16 de agosto. El itinerario lo llevaría a Portland, Maine, como la primera parada, seguido de fechas adicionales hasta el final del mes. Sus disfraces habían sido preparados. La banda había sido reunida. La logística de mover un séquito a través del país había sido organizada con la precisión que tales operaciones requerían. El 15 de agosto, visitó a su dentista, el Dr. Lester Hoffman, en algún momento alrededor de las 10:30 de la noche. Las citas dentales a tales horas eran consistentes con su horario invertido. La visita abordó problemas en curso. Sus dientes habían sufrido años de negligencia y hábitos dietéticos. Regresó a Graceland alrededor de la medianoche. Las horas que siguieron fueron ocupadas por el juego de racquetball, mencionado por aquellos que lo vieron por última vez, el piano tocando en la madrugada, el apagarse gradual de otra noche, que era indistinguible de innumerables noches anteriores. Habló con Ginger Alden antes de retirarse al baño. Mencionó que leería por un rato. El libro que llevaba consigo era, según algunas cuentas, un texto sobre la Sábana Santa de Turín, reflejando los intereses espirituales que lo habían ocupado cada vez más en los últimos años. Había explorado varias tradiciones religiosas, acumulado bibliotecas de textos metafísicos, buscado respuestas a preguntas que la fama y la riqueza no habían resuelto. Lo que encontró en esas páginas, qué consuelo o confusión proporcionaron, pertenece al territorio privado al que ninguna cuenta puede acceder completamente. La puerta del baño se abrió en algún momento, después de las 2 de la tarde. Lo que Ginger Alden encontró al otro lado se convertiría en el tema de deposiciones, entrevistas y especulación interminable en las décadas que siguieron.
la posición del cuerpo, la condición del rostro, los elementos presentes en la habitación. Cada detalle sería examinado, disputado, incorporado en teorías que iban desde lo plausible hasta lo fantástico. La cuenta oficial, arritmia cardíaca, causas naturales, un corazón que simplemente se detuvo, satisfaría a algunos y provocaría a otros a investigaciones que continúan hasta el presente. Los resultados de toxicología, cuando finalmente se realizaron, revelaron la presencia de múltiples sustancias en su sistema. Los hallazgos precisos permanecieron sellados durante años, accesibles solo a través de filtraciones y procedimientos legales que abrieron gradualmente el registro oficial. Codeína, morfina, Demerol, Quaaludes, Valium, Placidil. La lista se leía como un inventario de intervención farmacéutica. Si estas sustancias causaron su muerte, contribuyeron a ella, o simplemente acompañaron un evento cardíaco que habría ocurrido independientemente, se convirtió en la pregunta central que ninguna autoridad resolvería definitivamente. El doctor Nichopoulos enfrentó escrutinio. La Junta Médica examinó sus prácticas de prescripción. Se presentaron cargos criminales y finalmente fueron desestimados. Su licencia sería revocada más tarde, aunque no hasta 1995, casi 2 décadas después de la muerte, que no había podido prevenir. Los procedimientos legales generaron testimonio y documentación que agregaron capas al registro histórico sin resolver sus ambigüedades fundamentales. Graceland misma entró en una fase diferente de existencia. Vernon Presley gestionó la propiedad hasta su propia muerte en 1979. La propiedad pasó a Lisa Marie, aún una niña, con fideicomisarios, supervisando las operaciones hasta su edad adulta. Para 1982, enfrentando presiones financieras que amenazaban la propiedad misma, se tomó la decisión de abrir Graceland al público. La casa, que había sido construida como un refugio de la atención, se convirtió en una atracción que atrae a cientos de miles de visitantes anualmente. Las habitaciones fueron preservadas, la sala de la jungla, la sala de televisión, las tumbas en el jardín de meditación, donde fue enterrado junto a su madre, su padre, su abuela. Los turistas vinieron, y todavía vienen, desfilando por espacios donde lo privado se ha vuelto permanentemente público. Fotografían los muebles, leen las placas, compran recuerdos en las tiendas que ahora ocupan los terrenos al otro lado de la calle. Lo que encuentran es una versión de la historia, curada y controlada, los pasajes difíciles suavizados en narrativa adecuada para audiencias generales. Se mencionan los medicamentos, se reconoce el declive, pero la casa misma se presenta como un monumento en lugar de una escena del crimen, una celebración en lugar de un documento de advertencia. Las preguntas que rodearon el 16 de agosto de 1977 nunca se han disipado por completo. Los libros continúan apareciendo, ofreciendo nuevas teorías, nuevos testigos, nuevas interpretaciones de evidencia hace tiempo fijada en el registro oficial. Algunos proponen asesinato, algunos proponen suicidio, algunos proponen negligencia que se eleva al nivel de culpabilidad. La causa oficial de la muerte sigue siendo arritmia cardíaca.